Les saludo en el amor del Señor, hermanos. Soy el hermano Eduardo y quiero hablar algo acerca de lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, en el capítulo 4. Me gustaría que pudiéramos leer 2 de Timoteo, capítulo 4, en el verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta palabra fábula significa cuento, significa algo que nace de la imaginación del ser humano. Una de las fábulas más conocidas hoy en día que se predica en la iglesia evangélica es la conocida como el rapto secreto de la iglesia. Y habla de esto, habla de que antes de que ocurra el periodo de la gran tribulación, la iglesia será llevada al cielo por Jesús. En realidad, un fundamento sólido bíblico para esta aseveración no lo hay en la Biblia. Hay 2 o 3 versículos que se tuercen para poder llegar a esa conclusión de que la iglesia será sacada e irá al cielo. Para poder darle más seriedad a esa fábula, se ha inventado también que durante ese periodo que la iglesia esté en el cielo, existirá el tribunal de Cristo. No hay ni una parte en el Nuevo Testamento que diga tal cosa, que habrá un tribunal en el cielo. Los dispensacionalistas dicen esto basándose en lo que dice Apocalipsis capítulo 5 acerca de que se buscó en el cielo, en la tierra, debajo del mar, en todas partes, quien fuera digno de desatar los sellos del libro y abrir el libro. Sin embargo, no está diciendo que esto tenga que ver con un juicio, con un tribunal, con libros que se lee y se están dando recompensas a alguien ahí. Los libros realmente van a ser abiertos después del milenio, después que pase todo esto, después que sea la gran tribulación y luego que sea el milenio, como les decía, van a ser abiertos los libros. Solo recién ahí se juzgará a cada uno según sus obras, a los que hicieron lo malo y los que hicieron lo bueno. Eso nos relata el capítulo 20 de Apocalipsis. Pero lo que dice Apocalipsis en el capítulo 5 tiene que ver con los sellos que se van desatando uno a uno. Son 7 sellos y cada sello que se desata van aconteciendo acá en la tierra una serie de acontecimientos. O sea, decir que el capítulo 5 de Apocalipsis es el tribunal de Cristo está muy lejos de ser una verdad. El tribunal de Cristo, al fin y al cabo, es el mismo juicio del gran trono blanco, el único juicio final que va a haber para que ahí sean abiertos los libros y ver quién es el que hizo lo bueno y quién es el que se salva y quién es lanzado al lago a fuego de azufre. La Biblia enseña eso. Otra mentira de esta doctrina del rapto secreto es, por ejemplo, hablar de la iglesia como la novia de Cristo. Que la iglesia, dicen ellos, es la novia de Cristo. En ninguna parte del Nuevo Testamento aparece la palabra novia, como tampoco aparece la palabra rapto. Pero la palabra novia es para poder fundamentar que la iglesia vaya al cielo a casarse en los 7 años de tribulación que habrá aquí en la tierra. Pablo dice en Efesios capítulo 5 que Cristo es la cabeza de la iglesia, es el cuerpo. Haciendo una comparación del matrimonio de los seres humanos con Cristo y la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Cristo
murió en forma sacrificial para poder presentársela a sí mismo, dice la palabra, como una iglesia pura y sin mancha. En la parábola de las 10 vírgenes nosotros podemos darnos cuenta que el esposo, el que no está, el que se ha ido, y son las esposas, las vírgenes, las que van a salir al encuentro del esposo, tal cual lo dice Primera de Tesalonicenses, que nosotros los que hubiésemos quedado saldremos a recibir al Señor a las nubes. Todo enseñanza de la Biblia de la venida de Cristo habla de que la iglesia, al igual que las 10 vírgenes, vamos a salir a recibir al esposo. No hay ninguna parte de la enseñanza de la Biblia que diga que el esposo viene a buscar o mejor dicho, en este caso, el novio viene a buscar a la novia y llevársela al cielo para casarse. Eso ya es parte de la imaginación que han querido enseñar los falsos maestros que Pablo advierte que vendrían en los últimos días. La doctrina del rapto secreto es una doctrina que ha ido inventando estas cosas para que exista una razón de por qué la iglesia tiene que irse al cielo en el periodo de la gran tribulación. Están empecinados ellos en querer que la iglesia no pase este periodo de prueba, este periodo de sufrimiento, como si en otros momentos de la historia la iglesia no hubiese pasado instancias similares. Nosotros tenemos conocimiento acerca de lo que pasó al principio de la iglesia, la persecución que tuvo la iglesia por parte de los judíos, que tuvo la iglesia por parte del Imperio Romano, donde morían miles de cristianos en los circos romanos que Nerón hacía. Luego en la Inquisición, cuántos creyentes, cuántos cristianos murió. Y pasando por el comunismo en Rusia y en China, hoy día Corea del Norte, el grupo ISIS que sigue matando cristianos en el Medio Oriente, en Irán. O sea, los cristianos, la iglesia, siempre ha padecido persecución y siempre ha tenido que tener sufrimiento y ser muerta por causa de la palabra, por causa de confesar a Cristo. La mayor tribulación que habrá, dice la Biblia, como nunca ha habido antes en la tierra, será precisamente la gran tribulación. Y ahí el anticristo hará guerra contra los santos y los vencerá. Los vencerá significa terminarán muertos, quizás millones de cristianos en el mundo, porque cuando Juan ve la visión en el cielo de las almas con vestiduras blancas, se le dijo: estos son los que salieron de la gran tribulación. Era una multitud que no se podía contar. O sea, esto nos hace pensar, hermanos, que estas fábulas que hoy en día se predican en la iglesia están lejos de la realidad que la palabra de Dios enseña. Eso de que el arrebatamiento o el rapto suceda antes de la tribulación, lo dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1, dice: con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Cuando dice Pablo nuestra reunión con Él, está diciendo el arrebatamiento, esa es la reunión. El hecho de que Jesús, separado de la iglesia, regresa acá a la tierra y la iglesia le sale a recibir. Y ahí hay una reunión. Esa es la reunión que habla Pablo en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Y Pablo sigue diciendo que con respecto a eso, al arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, que no nos dejemos de mover fácilmente de nuestra manera de pensar. O sea, los primeros cristianos tenían claro que no podía estar cerca la venida de Cristo porque tenían que suceder algunas cosas. Y esto Pablo lo dice en los versículos siguientes, que estas cosas son la apostasía y la manifestación del hombre de pecado.
con respecto a la fábula del rapto secreto, hay mucho que agregar, hay mucho que decir. Hoy en día los hermanos, la iglesia, hablan de esto como si fuera algo bíblico y lo creen realmente, pero no se han puesto a pensar de que hasta Jesús, en Lucas capítulo 21, en el verso 8, nos advierte a nosotros los cristianos acerca de que vendrían falsos profetas que dirían el tiempo está cerca. El decir, creer en un rapto inminente es estar diciendo que el tiempo está cerca. Y Pablo nos dice, no está cerca en ninguna manera, porque antes que venga Jesús tienen que suceder la apostasía y el anticristo, o sea, la tribulación. Eso es claro bíblicamente, pero la fábula del rapto secreto persiste o insiste en decir que habrá un tribunal en el cielo. No hay versículos bíblicos que lo digan, que habrá un casamiento en el cielo. Cristo cuando Cristo murió por la iglesia, Cristo efectuó allí el matrimonio, por así decirlo espiritualmente, de la esposa y el esposo. Lo que resta a ese matrimonio, porque fue interrumpido, porque el esposo dice tuvo que irse, dejó sí a la iglesia, a la esposa con un acompañante, que es el Espíritu Santo, el Consolador, y el esposo se fue, pero un día, dice la palabra ahí en la Biblia, lo dice, que el esposo volverá y la iglesia le va a salir a recibir. Lo que tiene que suceder como acontecimiento a esta boda, que fue interrumpida porque, como le decía, el esposo tuvo que partir, es la cena de esa boda, que Apocalipsis la nombra en el capítulo 19, donde dice que vengan todos a la cena del Señor y a las aves del cielo les dice, venid, coman carne de reyes, de príncipes. Eso es la cena del Señor. La cena del Señor es el Armagedón. La mortandad que va a haber al final del tiempo, en la última de la grande de las batallas, donde Jesucristo viene y dice que mata con la espada de su boca al anticristo, al falso profeta, y son echados al lago de fuego de azufre. La venida de Cristo comprende esta celebración de esa boda, porque el reunirse nuevamente Cristo con la iglesia es parte de la boda que, como les decía, fue interrumpida con la ida de Cristo. Pero el regreso de Cristo, la reunión con Él, hace que esta boda, en esa pausa de 2000 años que tuvo, siga efectuándose, y viene la cena que, como les dije, el Armagedón, y viene el milenio que me imagino yo es la luna de miel de Cristo con su esposa, con la iglesia. De hecho, Apocalipsis capítulo 22 dice que el espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. O sea, la esposa, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está aquí en la tierra con el espíritu, esperando que Él venga. No hay tal enseñanza en la Biblia que diga que Jesús es el novio que viene a buscar a la novia para llevarla a un matrimonio en el cielo, y ahí en el cielo habrá un tribunal, un juicio, aparte del el juicio del gran trono blanco que nos habla la Biblia al final del capítulo 20. Y yo les digo, hermanos, que todas estas cosas se hablan hoy día en la iglesia, se hablan como temas bíblicos, como algo que nacen de la Escritura, pero no es así. O sea, todas estas cosas han nacido de la imaginación de las personas, del ser humano. La doctrina del rapto secreto tiene un poco más de un siglo, fue por allá por comienzo del siglo XIX, un hombre llamado
John Darby fue el que empezó a hablar esto del rapto secreto. Y un poquito más tarde otro llamado Cyril Scofield, el cual hizo una versión de la Biblia que se llama la Biblia de Scofield. Una Biblia que contenía comentarios acerca del rapto secreto. Tuvo tanto éxito la Biblia que fue por todas partes divulgada. Y esta doctrina del rapto secreto junto con la Biblia. Luego se hicieron libros, películas acerca del tema. Y hoy en día es una de las doctrinas que más se predica en la iglesia. Aunque en realidad carece de versículos que digan que existirá ese rapto secreto. Yo quiero despedirme ahora y dejarle a usted ahí la interrogante para que indaguen y escudriñen en la palabra de Dios acerca de lo que yo le estoy diciendo. O sea, acerca de lo que la misma Biblia nos dice, que vendrían falsos maestros y por el hecho de que los creyentes hoy en día han apartado el oído de la verdad, vendrán con sus fábulas y serán aceptados mejor que si se les estuviera diciendo la verdad. Hermanos, gracias por poder compartir con ustedes, por escucharme. Me gustaría que también hicieran comentarios acerca de lo que yo estoy diciendo, al que le interese la palabra de Dios, porque hay muchos que solamente les gusta de la iglesia las canciones, la música, la amistad que eso envuelve pertenecer a una iglesia, conocer personas, pero pocos se interesan en la doctrina de la Biblia, pocos se interesan en querer saber en qué posición está la iglesia hoy en día, cuál es la situación que la iglesia está hoy en día y qué espera para los tiempos que vienen. Y los tiempos que vienen escatológicamente es algo interesante, algo que nos debería importar como cristianos saber y para poder también estar preparados, porque se vienen tiempos donde va a ser difícil, hermanos, va a ser difícil ser cristiano. Apocalipsis dice que aquí se verá la fe y la paciencia de los santos. Será un tiempo donde vamos a tener que evitar el adorar a un anticristo que va a pedir adoración, que va a pedir por todos lados que se le reconozca como Dios, siendo él el mismo Satanás. Así que, hermano, les dejo invitado para que me sigan viendo en próximos videos y por sobre todo comenten. O sea, yo no me voy a sentir mal si alguien dice algo en contra de lo que yo estoy diciendo, pero también sé que algunos van a poder hablar más sobre esto y así juntos vamos a poder enriquecer más la visión que quiere Dios que tengamos hoy en día como iglesia. Una visión basada en la palabra de Dios, no solamente en fábulas de hombres que con mucha imaginación han entrado a la iglesia trayendo este tipo de enseñanza. Me despido, hermanos, que Dios les bendiga, que estén bien.